Hola amigos de YouTube, estamos acá de vuelta con algunos videos, unos tips que les va a servir muchísimo en esta operación renta 2022. Vamos al grano, chicos, al grano. Bueno, para empezar vamos a ver qué es lo que la ley denomina por renta. El artículo 2 de la ley de impuesto a la renta indica por renta los ingresos que constituyan utilidades o beneficios que rindan una cosa o actividad y todos los beneficios, utilidades e incrementos de patrimonio que se perciban o devenguen cualquiera sea su naturaleza, origen o denominación. Entonces, estos puntos muy importantes tener claro, dice que la norma cualquiera dice sea su naturaleza, origen o denominación es renta, siempre y cuando hayan generado incremento de patrimonio. Cualquier ingreso es renta y hay que declararlo, ¿cierto? Para no tener problemas a futuro con impuestos internos en lo que es justificación de inversiones o cualquier cosa que uno quiera hacer en el futuro. Teniendo claro lo que es renta, ¿cierto? Vamos a ver algunos tips que les va a servir muchísimo en su empresa, ¿cierto? Para esta operación renta 2022. Renta, obligación de declarar la utilidad o pérdida de tu empresa tenga o no tenga movimiento. ¿A qué me refiero? Si tú creaste tu empresa en diciembre y en diciembre generaste solamente compras y no generaste ventas y ahí hiciste el inicio de actividades en diciembre, entonces estás obligada a realizar la declaración de renta del año 2021 que se hace ahora en el año tributario 2022. Sí o sí lo debes hacer, aunque no hayas tenido ventas. Si no lo haces, Impuestos Internos te va a aplicar la multa por no cumplir con el plazo y hay que hacer dentro del plazo. Ahora, el paso número 1, declaraciones mensuales al día. Ya, en el caso de las declaraciones mensuales al día, acá debemos tener claro, ¿cierto?, que se paga el PPM. El PPM se paga a cuesta de utilidades. Si la empresa en el año va a generar impuesto a la renta, va a pagar porque tuvo utilidades, ese PPM va a cubrir, ¿cierto?, gran parte de ese impuesto a la renta que le toca pagar. Si tu empresa en un año generó pérdida, ese PPM te lo van a devolver. En el fondo es como un ahorro. El impuesto único. El impuesto único es el impuesto que tú descuentas cuando tienes un trabajador que gana más de 800, 900 mil pesos, que debe pagar un impuesto único que es chiquitito. Tú le descuentas en la liquidación de sueldo y ese impuesto se paga en el formulario 29. Y eso hay que tenerlo al día. También el IVA, ¿cierto? El pago del impuesto mensual y la retención de honorarios. En el caso de la retención de honorarios, que es un punto clave que hay que destacar, también se debe pagar en el mes que corresponde. Ahora, imaginemos que en enero del 2021, ¿cierto? Tuviste movimientos, pero no declaraste el impuesto mensual, no hiciste el formulario 29 y no hiciste nada en enero, solamente en enero. Y de febrero a diciembre declaraste y pagaste todo como corresponde. Pero ¿qué pasa? Si vamos a hacer la declaración de renta de tu empresa y no tienes al día enero, el formulario 29 de enero, entonces si haces la declaración de renta así, va a estar impugnado, observado y te va a acarrear multas. Lo que recomiendo es tener al día todos los impuestos mensuales de enero a diciembre, siempre y cuando tu empresa esté funcionando desde enero. Ahora, el paso número 2, haber pagado las cotizaciones de los trabajadores. Acá es un punto importante. La norma dice que las cotizaciones deben estar pagadas para que los gastos sean aceptados de esa empresa. Y en este caso, debes haber pagado en PrimeRed las cotizaciones de todos los meses que has tenido trabajadores con liquidación de sueldo. Y en el paso número 3, el pago de arriendos. En el caso del pago de arriendos, debe estar, por ejemplo, no sé si te hacen arriendos a ti con notariado, sería mejor, ¿no? Ante el notario, cosa que puedas demostrar que hay pagado mes a mes el arriendo, con un contrato de arriendo y todo eso. Y el punto número 4, los gastos con boletas. Gastos con boletas es necesario, ¿cierto?, considerar en los gastos de tu empresa. Imaginemos que en un año hayas generado 4 millones de pesos en gastos con boletas. Te sirve mucho para rebajar, ojo, para rebajar el impuesto a la renta
que haya tenido tu empresa. Es un punto importante a considerar lo que son los gastos con boleta porque te pueden ayudar, ¿cierto?, a ahorrarte gran parte del impuesto a la renta que te toca pagar. Ahora, siguiendo esto, para el impuesto a la renta hay 3 regímenes que son importantes, ya que hay que considerar. Y vamos a ver el régimen general, que es muy conocido como el semi-integrado, que es el 14A. En este régimen general, ¿cierto? Hay ajustes que debemos considerar y va a depender del régimen tributario de cada empresa. En este caso ya estamos en el 14A. Este semi-integrado, ¿cierto? Acá sí o sí debemos considerar y hacer el balance anual urgente. Ahora ya estamos en enero, cerrando full ya últimos análisis para el balance, ya para cerrar. Entonces, si tú no tienes nada de esto, entonces estás súper atrasado y hay que hacerlo urgente. Buscarte un contador que te ayude con esto de manera urgente, si estás en un régimen 14A. El asiento de cierre, los ajustes que hay que hacer. También hay que, después de hacer todo, cerrar el balance, todo tiki-taka, hay que hacer el cálculo de la renta líquida imponible, donde al final el resumen de esa renta líquida imponible te va a decir, tu empresa, no sé, pues tuvo utilidad de 10 millones de pesos y el impuesto a la renta a pagar es tanto. Ese es el resumen. En la renta líquida imponible se cocinan los números, ¿ya? Y es acá donde te dice, ¿sabes qué? Tanto hay que pagar de impuesto a la renta. Punto importante. Y junto con eso hay que hacer las declaraciones juradas dependiendo de los movimientos que haya tenido la empresa. Si la empresa ha tenido honorarios, declaración jurada de honorarios. Si la empresa ha tenido sueldos, declaración jurada de sueldos. Si la empresa ha tenido retiros, declaración jurada de retiros de los socios. El cálculo del capital propio tributario es un punto clave, que eso ya lo hacemos los contadores o auditores. El tema tributario, que sí o sí nos dedicamos 100% a esto, ya a calcular muy bien el capital propio tributario y junto con esto la razonabilidad del capital propio tributario, que es un punto clave, ¿cierto? Es como la razonabilidad en el fondo hace que si demuestra si tu capital propio tributario está bien o está mal. Y junto con eso calcular el RAI inicial y RAI final. Ya es la renta, RAI significa renta afecta a impuestos finales, ya lo que debe tributar el socio. Y calcular lo que es el registro de rentas empresariales. Acá es un punto clave, ¿ya? El registro de rentas empresariales debe estar muy bien hecho para que lo resto, ¿cierto? Ese control te lleve para ver cuánto es el crédito que tiene tu empresa y también cuánto es el RAI que va a ir acumulando ahí y ir viendo si se hacen retiros o no se hacen retiros. Es un punto clave. Y después de todo esto, del registro de rentas empresariales, el llenado del formulario 22, que también hay que hacerlo a manito o otro lo hace con software. Pero todo este proceso hay que hacerlo en la renta del año tributario 2022 de un régimen semi-integrado, que es un régimen general del 14A. Si tu empresa está en este régimen, tienes que tener claro estos puntos importantes. Ahora, si tú me preguntas, ¿lo puedes hacer tú? Yo creo que no. Y para muchos contadores, pero muchos contadores que se dedican a esto, también les es difícil, ¿ya? Hay que saber hacer esta pega y es una pega hay que cocinar los números, es una pega bien dura, bien duro. Y hay que contratar a un especialista que sepa hacer renta. De lo contrario, vas a tener problemas con tu declaración de renta, si lo haces tú solo o sola. Ahora vamos al régimen, el PROPYME general, o del 14D3. Este régimen, según la norma, puede ser con contabilidad completa o contabilidad simplificada. Entonces, acá te voy a incluir ambos. En el 14D3 se puede cerrar un balance anual, ¿ya? O también se puede hacer, si es simplificado, con los libros de ingreso y egreso. Y el ajuste al balance si es contabilidad completa. El cálculo, acá debemos calcular lo que es, la norma dice acá que se calcula la base imponible. Hay que calcular la base imponible en este régimen. Y de esa base imponible que se calcule entre ingresos versus egresos te va a dar una utilidad o pérdida. No sé, tienes utilidad de 10 millones de pesos, el impuesto a la renta es de tanto. Bueno, para el régimen general, el impuesto a la renta es del 10%. Para esto 14, PROPYME general 14D3,
el impuesto a la renta es el 10%, que es bajísimo. Y si tienes utilidad hay que pagar ese impuesto. Ahora, si tienes pérdida, no paga. Pero hay que hacer todo este proceso sí o sí. Y junto con después de la base imponible, declaraciones juradas. Por ejemplo, si tuvo declaración jurada de sueldos, declaración jurada de honorarios, declaración jurada de retiros y otras declaraciones juradas que tenga relación a los movimientos que haya tenido la empresa en ese año 2021. El cálculo del capital propio y tributario. Yo recomiendo que en este régimen se calcule el capital propio y tributario, se calcule la razonabilidad de este capital, que es clave, ¿cierto?, para cuadrar el capital, el RAI inicial, RAI final, y también yo recomiendo tener el control de los registros de rentas empresariales, aunque no estén obligados. Es un punto clave para tener control de los créditos que se le va a asignar a los socios o accionistas, que es un punto muy importante. Si no lo haces, posiblemente vas a tener algún problema con los créditos que vas a asignar a los accionistas o los socios. Y el llenado del formulario 22, que es full, harta pega, así que si tú crees que lo puedes hacer solo, si no eres un contador que no se dedica al tema tributario, no lo hagas. Te recomiendo contratar a un especialista, alguien que sepa hacer renta, para que lo haga bien y no tengas problemas a futuro. Y vamos al ProPyme transparente. En el caso del ProPyme transparente, que es el régimen 14D8, este régimen es con contabilidad simplificada. Este régimen es el único régimen que no paga impuesto a la renta. Este régimen no paga ese 10% del impuesto a la renta o el 27% de que es el régimen general de 14A. Este régimen no paga impuesto a la renta, está eximido. Y si tienes tu empresa en este régimen, no vas a pagar el 10% del impuesto a la renta, aunque tengas utilidades. Pero vamos a ver por qué no pagas impuesto a la renta y qué es lo que sí, a dónde se van esas utilidades. Ahora, este ProPyme transparente, el 14D8, hay que cerrar los libros de ingresos y egresos. Si tienes utilidad de 10 millones de pesos, esa utilidad que tengas no va a pagar impuesto a la renta, no va a pagar. Esa utilidad vas a tener que llevarlo a tributar en tu global complementario, en la tributación de las personas. Eso se llama tributación de segunda categoría, ¿ya? Cuando tú tienes, no sé, pues si tú como empresa generaste 10 millones de utilidad, y tú como persona también, no sé, tuviste boletas de honorarios, tuviste sueldos de 2 millones de pesos en un año, entonces estás hablando de 12 millones de pesos. ¿Por qué? 10 millones de utilidades de empresa más 2 millones de ingresos personales. Esos 2 millones, 12 millones van a tributar en global complementario en base a una tabla y vas a pagar ahí el impuesto que tu empresa generó junto con el impuesto tuyo. Entonces acá es un punto clave, asesorarse con un contador para ver si te conviene estar en este régimen o no te conviene. Es un punto demasiado importante. Imagínate que tu empresa haya generado 60 millones de pesos y tú como persona hayas generado ingresos con honorarios o sueldos de 30 millones de pesos. Significa que en un año has generado 90 millones de pesos y 90 millones de pesos, según la tabla de global complementario, te van a cocinar con el impuesto a la renta. Por eso es un punto clave, ¿cierto? Para ver en qué régimen vas a dejar a tu empresa, asesorarte con alguien que sepa hacerlo. Porque el no saber hacerlo o no pagar algo que no es tanto lo que se paga a un contador, ¿cierto? Te puede ahorrar mucha plata. Es más, te puede ahorrar millones. Y depende de ti. Y yo, de acuerdo a mi punto de vista profesional, yo recomiendo siempre asesorarte con profesionales que dominan esta área. Porque te va a ayudar mucho a ahorrar impuestos, a ahorrarte los cachos, ¿cierto? Los malos ratos y te va a ayudar a mejorar. Ahora, en este ProPyme transparente también se ve lo que es el llenado del formulario 22 y yo recomiendo llevar el registro de rentas empresariales. Bueno, este es todo el resumen de lo que es la renta del año tributario de 2022. Son los regímenes que más se ocupan y también hay regímenes de lo que es tributación de lo que es rentas presuntas, que eso se puede ver en otro video. Bueno, espero que te haya servido este video. De verdad que si estamos
en pleno proceso de renta y te recomiendo buscarte un contador urgente si no lo tienes para que lo vea, sí o sí, para que no vayas a multas con impuestos internos. Espero que te haya servido muchísimo este video y te haya aclarado, ¿cierto?, las dudas que tienes lo que es respecto del proceso de renta año tributario 2022. Nos vemos hasta el próximo video.